Su señoría, con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y artículo 19 constitucional, le solicito que se dicte auto de vinculación a proceso en contra de la ciudadana María José Villacuña, toda vez que se han cumplido con los requisitos establecidos en la Ley Adjetiva Penal, siendo el primero de ellos que se ha realizado debidamente la formulación e imputación, haciéndole de su conocimiento que se sigue una investigación en su contra. Segundo, se le otorgó a la imputada la oportunidad de declarar acogiéndose en su derecho de guardar silencio. En cuanto hace al tercer requisito, esta Fiscalía hablará en primer momento de que existe un hecho que la ley señala como delito, en específico el delito de sexting, contemplado en el artículo 180 bis del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Toda vez que el día 11 de agosto, siendo las 23:20 aproximadamente, el ciudadano Santiago Amparán Lara entabla una conversación vía mensajería instantánea que es comúnmente conocida como WhatsApp, de la cual cabe advertir que en el transcurso de la conversación, la víctima Santiago Amparán le manifiesta que en ese momento se encontraba jugando con su amiguito. Seguido a esto, en el mismo mensaje, un emoticón con figura de diablito color morado, que cabe señalar que atendiendo a las máximas de experiencia, es utilizado para el coqueteo o seducción para indicar connotaciones sexuales. Enlazado a lo anterior, María José contestó dicho mensaje y cito textualmente: «¡Qué bonito! A ver», respondiendo Santiago con una imagen donde se muestra su miembro sexual masculino, siendo el día en que María José recibe la primera imagen íntima de la víctima, dato de prueba que se desprende de las capturas de pantalla de la conversación entre María José y Santiago Amparán, así como de las actas de entrevista de Santiago, María y Diana Olvera, mismas que obran dentro de los antecedentes de la investigación. Ahora bien, su señoría, siendo el día 13 de agosto del mismo año a las 14:30 aproximadamente, Santiago nuevamente envía un mensaje con otra foto íntima de su persona a María José, ya que en conversaciones anteriores es la misma María quien le solicita que cuando ella no respondiera, insistiera, siendo el día en que María José recibe una segunda imagen íntima de la víctima, dato de prueba que se desprende de las capturas de pantalla proporcionadas por Diana Olvera, así como de las entrevistas de la víctima y del imputado. Derivado de lo anterior a juicio de esta representación social, queda señalado el primer elemento de tipo penal invocado, siendo que María José recibió dos imágenes íntimas de Santiago, mismas que al ser de su miembro sexual masculino, son a todas luces contenido erótico o sexual. Es preciso mencionar que dichas imágenes íntimas fueron divulgadas de manera indebida por María José en dos momentos. El primero de ellos, el día 29 de agosto del 2020 a las 11:17 p.m. en un grupo de WhatsApp denominado Bellezas Prepa 7, en donde por lo menos 4 personas distintas tuvieron conocimiento de las fotografías de Santiago. El segundo momento, el día 30 de agosto del 2020 a las 10:13 a.m., cuando se encontraba en la Catedral Metropolitana de Chihuahua en compañía de aproximadamente 20 mujeres, a quienes la imputada les informó que en ese momento acababa de publicar las fotografías de Santiago, que acudieran a ver de quién se trataba. Efectivamente, en el perfil de María, en una publicación abierta, se encontraban subidas en la red una fotografía del rostro de Santiago y las dos imágenes íntimas que Santiago le había enviado a María. Adjunto en la misma publicación un texto que decía, entre otras cosas: «Conozcan a Santiago Amparán Lara. Decidió enviarme fotos de su pene. Sujetos como él son un peligro», siendo el motivo por el cual se llegó a su detención. Datos de prueba que se desprenden de la extracción forense realizada al teléfono de la imputada, elaborada por la licenciada Josefina Ríos Gómez, agente estatal de la investigación, así como de las capturas de pantalla proporcionadas por Diana Olvera Herrera y del informe policial con fecha 30 de agosto del 2020 firmado por el agente Ricardo Martínez Álvarez. Cabe destacar que la difusión que le dio María José a las fotografías se llevó a cabo sin su consentimiento de Santiago, pues de su denuncia advierte que no era su deseo que esta difusión sucediera. Familiares y amigos no dejan de llamarlo para preguntarle sobre lo sucedido, e inclusive se ha visto afectado en el ámbito laboral a raíz de la publicación de María José. Por cuanto hace a la probabilidad de que la imputada lo haya cometido o haya participado en su comisión, del informe policial se desprende que minutos antes de su detención reveló las fotos de Santiago, pues en su declaración refiere que ya tenía lista la redacción de su post y que presionó el botón de publicar para que se hiciera viral en las redes sociales. Hago de su conocimiento que para el caso que nos acontece no se actualice ninguna causa de la extinción penal o excluyente de delito. Es por eso que reitero mi solicitud de vinculación a proceso en contra de la ciudadana María José Villacuña. Es cuanto.
Su señoría, con fundamento en lo establecido en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito que no se vincule a proceso a María José Villacuña, ya que del mismo numeral se advierte que no se cumplen con los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso, específicamente el de la fracción cuarta, toda vez que se actualiza una causa excluyente del delito prevista en el artículo 28, fracción octava, inciso B, del Código Penal para el Estado de Chihuahua, referente a un error de tipo. Efectivamente, el día 11 de agosto del mismo año, siendo aproximadamente las 23 horas con 20 minutos, mi defensa platicaba con Santiago Amparán por medio de WhatsApp. En el transcurso de la conversación, María José le preguntó a Santiago que cómo estaba, a lo cual Santiago responde que en ese preciso momento estaba jugando con su amiguito. Es importante señalar que la respuesta de Santiago Amparán no se puede interpretar acorde a las máximas de la experiencia como una connotación sexual, como la Fiscalía pretende hacer valer. La respuesta de Santiago se puede interpretar de muchas maneras, tal y como se desprende del acta de entrevista de mi defensa. Ella pensó que al momento de mencionar el término amiguito, se podía referir a algo como una mascota, pero en ningún momento solicitó a Santiago una imagen íntima de su pene. No obstante, fue lo que María José recibió en su chat, a lo que incluso demostró desapruebo, mencionándole que no quería ese tipo de fotografías en su celular. Pero a pesar de que María José se lo dejó en claro de manera expresa, nuevamente el día 13 de agosto, Santiago Amparán le envió una fotografía de su pene, junto a un mensaje que decía, ¿de verdad no quieres sentirlo? Y al no responder María José, Santiago le insultó diciendo de manera textual, y me disculpo ante esta sala de audiencias del lenguaje antisonante que diré. Eres una puta calientahuevos y chinga tu madre pinche vieja culera. Dato de prueba que se desprende del acta de entrevista de María José Villacuña y de las capturas de pantalla proporcionadas por Diana Olvera. Tras esta situación de hostigamiento sexual que María José estaba recibiendo por parte de Santiago, lo cual incluso es un delito que según la ley establece en su artículo 176 en el Código Penal para el Estado de Chihuahua, y ante su ignorancia en este tipo de situaciones, es que el día sábado 22 de agosto, mi defensa buscó apoyo en una de sus amigas, que es estudiante de la carrera de Derecho, de nombre Carolina Campos, para preguntarle qué acciones podía tomar, a lo que Carolina le aconsejó hacer una denuncia pública en redes sociales para prevenir a sus amigas y a las demás mujeres, dato de prueba que se desprende de la entrevista de Carolina Campos Ríos. Ahora bien, su señoría, del dato de prueba consistente en las capturas de pantallas proporcionadas por Diana Olvera, se desprende que el día 29 de agosto, María José dijo en un grupo de WhatsApp que lo correcto, no solo para ella, sino pensando en el bienestar de todas, debido al constante acoso que reciben las mujeres en México, era hacer una denuncia pública, mandando las imágenes de su conversación con Santiago y sugiriendo que si alguien más había sido víctima de una situación similar, se unieran para acudir precisamente ante la autoridad. A raíz de lo mismo, María José convocó a una protesta el día 30 de agosto. En el mismo sentido de la entrevista de María José y del informe policial firmado por el agente Ricardo Martínez, se advierte que el día 30 de agosto, María José se encontraba protestando en la Catedral Metropolitana de Chihuahua. Gritaba a un grupo de mujeres que ella había recibido imágenes y mensajes obscenos o morbosos sin haberlos pedido, buscando lucha por un derecho para las mujeres a una vida libre de violencia. Mientras se encontraba protestando, es que María José fue detenida. De su misma entrevista se desprende, de igual manera, que ella en todo momento solo quería hacer lo correcto. Para todo lo anterior, sirve de sustento la tesis aislada con número de registro 175596, referente al error de tipo, como causa de exclusión del delito. Para este caso, María José tenía un desconocimiento total, así como una entera ausencia de noción de lo que estaba haciendo. Se trataba de un hecho que la ley señala como un delito. Aunado al hostigamiento sexual que recibía, es que no podríamos exigirle otra conducta, pues en todo momento María José consideró que su actor se encontraba justificado y que incluso velaba por sus derechos y por los de otras mujeres, por lo que en razón de todo lo anterior, le reitero mi solicitud de que no se dicte auto de vinculación a proceso en contra de la ciudadana María José Villacuña. Es cuanto, su señoría. Su señoría, con fundamento en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita que se impongan las medidas cautelares a la imputada María José Villacuña,
toda vez que del informe sobre análisis de riesgos procesales que a esta Fiscalía fue remitido, se puede advertir una necesidad de cautela, en razón de que existen los riesgos que el Código Único de Procedimientos contempla en su artículo 168 y 170, consistentes en el peligro de la sustracción de la imputada y un riesgo para la víctima. Por cuanto hace el peligro de la sustracción, si bien es cierto, María José tiene su domicilio establecido en la calle del Solar, número 7528, Colonia Girasoles, en esta entidad. Es igualmente cierto que dicho domicilio no es de su propiedad, sino un arrendamiento únicamente, lo que se ve robustecido con la búsqueda que la Unidad de Medidas Cautelares realizó en el Registro Público de la Propiedad, anotando en su informe técnico que no existe registro alguno a nombre de María José Villa, lo que quiere decir que con facilidad la imputada podría arrendar en un lugar distinto al que está siendo juzgada y así sustraerse de la acción de la justicia. Enlazado a lo anterior, cabe mencionar que la imputada es soltera, sin hijos ni dependientes económicos, no contando con un asentamiento familiar en la entidad. No obstante, tiene familia en la ciudad Juárez y en Veracruz, pues es el mismo informe de análisis de riesgos en el que se advierte que la imputada viaja con frecuencia a otros estados, lo que aumenta también una presunción de riesgo de fuga o facilidad para permanecer oculta. Es por ello que para garantizar que la imputada comparezca al procedimiento, esta Fiscalía solicita que sea impuesta la medida de cautela consistente en la prohibición de salir sin autorización de la localidad en la cual reside actualmente, medida que se encuentra prevista en la fracción quinta del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, su señoría, por cuanto hace el riesgo que existe para la víctima del acta de entrevista de Santiago Amparán, se desprende que, dado las circunstancias del hecho que la ley señala como delito de sexting, se ha visto afectado en su integridad personal y en su ámbito laboral, debido a la divulgación de las imágenes íntimas de su persona. Llamo la atención de este tribunal para precisar que la imputada ejerce su profesión en Imagen Corp., donde tiene a su cargo todas las actividades relacionadas con las redes sociales, información que se corrobora con la misma acta de entrevista de la imputada y con el informe de la Unidad de Medidas Cautelares, siendo un claro indicador de que desde su posición laboral existe el riesgo de que la imputada continúe causando un perjuicio a la víctima, inclusive a una mayor escala. Cabe mencionar también, su señoría, que el día 30 de agosto del presente año, al momento de la detención de la imputada, se encontraba en compañía de aproximadamente 20 mujeres, a quienes convocó para avisarles que iba a llevar a cabo la divulgación de las fotografías de Santiago en su perfil de Facebook, dato de prueba que se corrobora con el informe policial elaborado por el agente Ricardo Martínez, así como del acta de entrevista de María José Villa, por lo que, a efecto de garantizar la protección de la víctima, esta Fiscalía solicita que de igual manera se impongan las medidas cautelares del artículo 155 del Código Único de Procedimientos en su fracción séptima, referente a la prohibición de concurrir a determinadas reuniones, específicamente las que tengan como fin el continuar desvirtuando la integridad personal de Santiago Amparán Lara, y de la fracción 11ª, referente a la suspensión temporal en el ejercicio de su actividad laboral, para que no exista la posibilidad de que la imputada continúe afectando a la víctima. Todas las medidas anteriormente mencionadas resultan ser las más idóneas tomando en cuenta las circunstancias del hecho, las condiciones en las que se ha visto afectada la víctima y sirven de instrumento para suprimir la existencia de los riesgos procesales, ya versados en esta solicitud. Son proporcionales atendiendo al principio de mínima intervención en término de lo que dispone el 19 constitucional. Toda vez que dichas medidas resultan ser las menos lesivas para la imputada, reitero, su señoría, mi solicitud para que tenga a bien imponer las medidas del numeral 155 de la Ley Adjetiva Penal en su fracción quinta, séptima y 11ª. Es cuanto. Su señoría, solicito que no se impongan las medidas cautelares que señala el Ministerio Público, ya que carecen de justificación, proporcionalidad e idoneidad, toda vez que, si bien es cierto, María José Villa Acuña es arrendataria del domicilio ubicado en calle del Solar 7528, Colonia Girasoles, en esta entidad, también es cierto que lleva 5 años viviendo en este lugar, es decir, que tiene establecida una residencia habitual y no es una persona que cambie constantemente de domicilio.
Siendo así, solicito que no se criminalice a mi defensa por el hecho de no contar con un domicilio propio. El arrendamiento, en el cual ha sido constante durante 5 años, es suficiente para determinar que cuenta con un domicilio fijo. Ahora bien, su señoría, la Fiscalía menciona que María José no tiene pareja ni hijos, pero esto tampoco es un factor que este tribunal deba tomar en cuenta para presumir presunción de riesgo de fuga, pues la manera en la que decida llevar su estado civil o la cantidad de hijos que tenga no toma relevancia, ya que por otro lado sí cuenta con dependientes económicos, quienes son sus padres, ya que tienen una edad avanzada, y su hermano menor, a quien le paga sus estudios de preparatoria. Dato de prueba que se desprende de la entrevista de María José Villa Acuña y de lo cual se puede establecer que cuenta con un arraigo familiar en esta entidad. Esta defensa no negará que cuenta con familiares en los estados de Veracruz y Ciudad Juárez, pero el mismo informe de análisis de riesgo en el que el Ministerio Público se fundamenta nos dice que María José no tiene comunicación alguna con ellos. De igual manera, mi defensa sí viaja a otros estados, pero lo hace únicamente en periodos vacacionales, lo cual tampoco debería ser considerado como un factor de riesgo, por lo que las medidas que solicita el Ministerio Público referentes a la prohibición de salir de la localidad en la que reside es excesiva, ya que como puede apreciar, María José cuenta con un arraigo familiar, domiciliario y laboral, por lo que sería muy complicado para ella sustraerse de la acción de la justicia, además de que es la primera vez que mi cliente comparece a un proceso penal. Nunca antes ha incumplido alguna medida cautelar e inclusive el comportamiento durante su detención en todo momento fue de cooperación con la justicia y el esclarecimiento de los hechos. Por cuanto hace a la medida solicitada por la Fiscalía referente a la prohibición de concurrir a determinadas reuniones y la suspensión temporal de sus actividades profesionales, en el mismo sentido, este órgano de defensa considera que son excesivas y que contravienen el principio de mínima intervención del Estado, pues el prohibirle concurrir a determinadas reuniones implicaría menoscabar su derecho a la libertad de expresión y a la misma libertad de tránsito. Enlazado a lo anterior, la Fiscalía sostiene que la ciudadana María José puede causar un perjuicio a Santiago desde su posición laboral, pero aún siendo encargada de redes sociales, no existe dato de prueba en el que se advierta que haya utilizado su posición laboral para afectarlo, máxime de que sería una medida muy lesiva, pues implicaría dejar de recibir el sueldo del que depende no solo ella, sino sus padres y su hermano menor, por lo que a juicio de este órgano de defensa y atendiendo la evaluación de riesgos procesales, una medida mayormente proporcional e idónea sería la señalada en la fracción primera del artículo 155 de la Ley Adjetiva Penal referente a la presentación periódica ante la autoridad que su señoría tenga a bien designar, la cual puede ser con una periodicidad de cada 15 días por el tiempo que dure el procedimiento. Es cuanto, su señoría.